Gloria al Señor Jesús. Damos gracias al Señor Jesús por esta oportunidad que Él nos concede de poder llevar a cabo esta transmisión. Un saludo para todos nuestros hermanos y amigos que nos están viendo en cualquier parte del mundo. El saludo es en el nombre de nuestro Señor Jesús. Gloria a Dios. Es una bendición estar con ustedes a través del canal de YouTube La Voz de la Verdad de Centro Hispano Pentecostal aquí en California. Esta tarde quiero tocar un tema sobre el bautismo. Este tema no es un tema a tocarlo a la ligera, sin embargo quiero dar algunos puntos que son muy importantes y vamos a hacer diferentes o varios segmentos en los cuales vamos a desarrollar por completo el tema. Pero en esta oportunidad quiero citar el capítulo 16 del Evangelio de Marcos, el versículo 16. La palabra del Señor dice en el nombre de nuestro Señor Jesús: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La palabra bautismo es una palabra neotestamentaria. Eso significa y quiere decir de que la palabra bautismo no aparece en el Antiguo Testamento. Es una palabra que aparece por primera vez con el mensaje que predicó Juan el Bautista, que estaba bautizando a las orillas del río Jordán. Y luego los discípulos de nuestro Señor Jesús también bautizaban. Y la iglesia, al principio, se dice en el capítulo 2 del libro de los Hechos, que desde el primer mensaje la iglesia enfatizó el bautismo. Pero quiero mencionar que la palabra bautismo no es una palabra española o que procede del español, ni tampoco del castellano o del latín o del inglés. Es una palabra que tiene su origen en el griego y su significado es sumergir o inmersión. En otras palabras, la palabra que nosotros podíamos encontrar en la Biblia más comprensible es el que creyere y fuere sumergido, o el que creyere y se sumerja, este será salvo, porque eso significa la palabra bautismo, sumergirse. O sea que bautismo no es rociar un poco de agua en la cabeza de una persona o de un niño. Y por cierto, en la palabra del Señor no encontramos niños bautizados, sino personas que pueden responder a la fe o no responder a la fe, o sea, creer o no creer. La Biblia dice el que creyere. Un niño todavía no tiene la habilidad de creer o no creer, y no es otra persona o personas que tienen que responder por él, si cree o no, sino que tiene que ser cada persona la que tiene que responder por sí misma a la hora de ser bautizada. Y por otra parte, tenemos una cita en Romanos, el capítulo 6, el versículo 3 al 5, donde la palabra del Señor nos explica a nosotros que cuando nosotros somos bautizados, somos sumergidos o somos sepultados juntamente con nuestro Señor Jesús. O sea, el arrepentimiento es símbolo de la muerte. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, es un símbolo de que estamos muriendo al pecado. Y cuando nosotros nos bautizamos, vamos a las aguas y nos sumergimos en el agua, entonces nos estamos identificando con la sepultura, o sea, con la sepultura de nuestro Señor Jesús, con el momento en el cual nuestro Señor Jesús va a la tumba y nosotros vamos a las aguas y ahí dejamos sepultados nuestros pecados. Ahora, pero el tema del bautismo es un tema que la mayoría de personas que practican el cristianismo en diferentes lugares lo practican, y prácticamente es entendible cómo y de qué manera tiene que ser el bautismo. Sin embargo, hay un error común que se comete a la hora de ser bautizado, y es sobre eso que yo quiero hablar en esta tarde.
Y el error que se comete a la hora de ser bautizado es que la persona no se bautiza en el nombre del Salvador, sino que se bautiza en títulos, en el bautismo tradicional de Padre, Hijo y Espíritu Santo. En la palabra del Señor, en primer lugar, no encontramos ninguna persona bautizada en esa fórmula. O sea que Juan el Bautista no bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ninguno de los apóstoles de Cristo bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Usted me dirá, pero Mateo 28:19 dice ir por todas las naciones haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Déjeme aclararle, en nuestra traducción, en nuestra Biblia, se encuentran las palabras del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero en la versión original en hebreo, porque de los 27 libros del Nuevo Testamento, 26 de ellos fueron escritos originalmente en griego, pero uno de ellos fue escrito en hebreo originalmente, y este es el libro de Mateo. Y cuando nosotros vemos en los originales, escritos originales, el capítulo 28, el versículo 19 de Mateo, no contiene la fórmula trinitaria, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19 en los escritos originales dice: ir por todas las naciones haciendo discípulos en mi nombre. ¿Quién agregó las palabras del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? El primer papa de la Iglesia Católica, llamado Constantino, fundador de la Iglesia Católica. En otras palabras, la Iglesia Católica fue la que inventó el bautismo trinitario del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Compruebe la evidencia por usted mismo, porque va a ver que el mandato de ir a bautizar fue dado a los 11 discípulos de nuestro Señor Jesús que habían estado con él por 3 años y medio aproximadamente. Judas ya no estaba porque se había suicidado debido a que traicionó a nuestro Señor Jesús. Esos 11 discípulos fueron los encargados de comenzar la iglesia de nuestro Señor Jesús. No la iglesia tal y tal y tal, tal título, no. Yo hablo de la iglesia de nuestro Señor Jesús, la que nace en Hechos el capítulo 2. Y ellos eligieron al sucesor de Judas, el cual fue Matías, y vino a ocupar el lugar que dejó Judas. Entonces era 11 más 1, 12, el número perfecto del Señor. Y ellos fueron los que recibieron el Espíritu Santo junto con aproximadamente 108 personas más en el aposento alto. En el capítulo 2 del libro de los Hechos encontramos lo que le estoy hablando en el versículo 1 al versículo 5, cuando los primeros 120 reciben el don del Espíritu Santo y la gente se aglomera a ver qué es lo que estaba pasando. Y algunos decían, estos están locos, otros decían, estos están llenos de mosto. Y dice el capítulo 2, comenzando del versículo 14 en adelante del libro de los Hechos, el apóstol Pedro se pone en pie con los 11, con todos los discípulos de nuestro Señor Jesús. Y les dice, varones hermanos, estos no están ebrios como vosotros suponéis, esta es la hora tercera del día, esto es lo dicho por el profeta Joel. Y les cita la profecía de Joel 2:28. Y ahí se cumple la profecía que 800 años antes había profetizado Joel sobre el derramamiento del Espíritu Santo. Y Pedro dice en el capítulo 2, versículo 21 del libro de los Hechos, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El nombre del Señor Jesús no debe ser invocado como en forma de temor o por un susto, sino que el nombre del Señor Jesús, para que haga efecto en el perdón de los pecados de los seres humanos, tiene que ser invocado a la hora de ir a las aguas bautismales. Los judíos en Jerusalén que escucharon el mensaje de Pedro, dice que preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles, no solamente a Pedro, porque hay personas que dicen que nosotros seguimos a Pedro y que ellos siguen a Jesús. Pues déjeme aclararle de que ahí estaban los demás apóstoles y por si eso fuera poco, los nombres de los apóstoles van a estar escritos en las 12 columnas de la Nueva Jerusalén.
Y si los apóstoles no obedecieron al Señor Jesús en el bautismo, eso quiere decir que son desobedientes. Y Dios no va a llevar a su reino a ninguna persona desobediente. Ellos cumplieron el mandato de ir y bautizar, hacer discípulo y bautizarlo. Entonces las personas le dicen en Hechos el capítulo 2, el versículo 37, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesús para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí está el cumplimiento de ir y hacer discípulos. Si usted quiere seguir obedeciendo la palabra de Dios, tiene que hacer lo que los discípulos de nuestro Señor Jesús comenzaron haciendo cuando se convirtieron en apóstoles o en enviados. Ellos fueron y bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Este tema lo vamos a seguir desarrollando. Pero por hoy quiero darle las gracias por haber escuchado. Medite en la palabra de Dios. Lea las lecturas que hemos dado a conocer. Si tiene un comentario, háganoslo saber. Si tiene un tema específico sobre el cual usted quiere que nosotros le enseñemos y lo desarrollemos, háganoslo saber. Si le gusta el video, dale like o haga un comentario y diga por qué le gusta, y si no le gusta, pues también puede hacer un comentario y decir por qué razón no le gusta. Pero deseamos que el Señor Jesús le bendiga ricamente en esta tarde. Que el Señor Jesús me le bendiga a todos.